¿Cómo llamamos a nuestras mascotas? Por ejemplo, un perro, un gato. He, él, she, ella o it, esto, eso, ello. Antes de responder a esta pregunta, do we call pets he, she or it? Veamos primero o recordemos cómo usar los pronombres personales. Y nos dice, we use personal pronouns in place of noun phrases. Nosotros usamos los pronombres personales como por ejemplo I, you, he, she, it, we, they, in place of noun phrases, en lugar de los noun phrases. En español sería el sintagma nominal o los sintagmas nominales. ¿Y qué cosa es un noun phrases? Es un grupo de palabras que funcionan como un sustantivo. A group of words that function like a noun. Bien, por ejemplo, a bird, un pájaro. The little boy, el niño pequeño. My youngest sister, mi hermana más joven. Todos estos son noun phrases. Y como podemos ver, estos sustantivos, bird, boy, sister, están acompañados de otras palabras, por ejemplo, artículos, a, the, adjetivos, little, etc. Entonces, cada uno de estos me forman los noun phrases. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los pronombres personales me van a reemplazar estos noun phrases. Veamos un ejemplo. My youngest sister went to nursing school. Mi hermana más joven fue a la escuela de enfermería. Si quiero reemplazar este noun phrase, my youngest sister, ¿con qué pronombre personal lo reemplazaríamos? Si estamos hablando de mi hermana más joven, es una mujer, entonces lo reemplazaríamos con she. Y diríamos, she went to nursing school. Ella fue a la escuela de enfermería. Pero debes tomar en cuenta lo siguiente. Si vas a utilizar los pronombres personales para reemplazar a los sustantivos, entonces esto debe de ser con mucho cuidado, ya que la otra persona a la cual estás comunicando tu idea te debe entender a quién te estás refiriendo. Por ejemplo, si solo le dices a la otra persona, she went to nursing school, sin darle ningún contexto, la otra persona va a decir, ¿pero a quién te estás refiriendo con she? She es tu hija, es tu madre, es tu hermana o tu abuelita. Entonces, debes darle un contexto primero para saber a quién te estás refiriendo con she, con he, con they, etc. ¿Bien? Entonces, si están hablando en este caso de tu hermana más joven y luego le explicas otras cosas reemplazando a tu hermana más joven con she, entonces la persona te va a entender de quién te estás refiriendo. Y en este caso, si lo reemplazo con she, me estoy refiriendo a mi hermana más joven. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Bien, ahora que hemos recordado un poco el uso de los pronombres, vayamos a responder a nuestra pregunta principal. ¿Cómo llamamos a nuestras mascotas? Para eso, vamos a empezar hablando de it. Utilizamos el pronombre it cuando hablamos de un animal, cosa o abstracción de quien se está hablando. Por ejemplo, where is the cat? Have you fed it? ¿Dónde está el gato? ¿Lo has alimentado? Estamos utilizando el pronombre, en este caso, object pronoun, que es el pronombre objeto, it, para reemplazar el gato, the cat. Veamos otro ejemplo. Where is the knife? It is in the drawer. ¿Dónde está el cuchillo? Está en el cajón. Estamos utilizando it, que es el subject pronoun, que es el pronombre sujeto, para reemplazar ¿qué? The knife. Pero deben tomar en cuenta lo siguiente, que si quieren hablar de animales en plural, cosas o abstracciones de quienes está hablando, vamos a utilizar they. Por ejemplo, where are the knives? ¿Dónde están los cuchillos? They, no it, porque estamos hablando de los cuchillos. They are in the drawer. Ellos están en el cajón. Estamos reemplazando
they porque estamos hablando de varios cuchillos. Veamos otro ejemplo. Where are the cats? ¿Dónde están los gatos? Have you fed them? ¿Los has alimentado? En este caso estamos utilizando ¿qué? El object pronoun, el pronombre objeto, que estamos utilizando them para reemplazar ¿a qué? Los gatos, en plural. The cats. Bien, entonces ya hemos recordado un poco cuándo utilizar los dos. Utilizamos it cuando hablamos de un animal, cosa o abstracción, y utilizamos they cuando hablamos de animales, cosas o abstracciones. Pero la gran pregunta de hoy es, ok, esto ya lo sé, pero ¿en qué casos voy a utilizar he or she para hablar de un animal? Bien, para eso veamos los siguientes puntos. Number 1. Lo he llamado close relationship, una relación cercana con el animal. When a pet is part of the family, cuando una mascota es parte de la familia, es comúnmente usado he o she para referirnos a un animal en vez de it. Y esto sucede muy a menudo, ya que la persona tiene una relación muy cercana con su mascota. Puede ser con sus gatos, sus perros, sus hamsters, etc. ¿Bien? Y esto hace que la persona se encariñe tanto con su mascota que lo una parte de su familia. Bien, puede ser como un hijo más muchas veces o como una hija más. Incluso aquí en los Estados Unidos no solo tienes los veterinarios o hospitales para animales, sino que también tiendas específicas en donde no solamente puedes comprar comida, sino que también puedes comprar ropa, accesorios, juguetes para tus animalitos. Entonces, hay una relación muy cercana con tu animal y esto hace que esta relación cercana utilices estos pronombres he, él, she, ella para referirte a tus mascotas, a tus animalitos. Veamos un ejemplo. Bella. Bella is my cat. Bella es mi gato. She is a sweet cat. Ella es un gato muy dulce. We've had her for 3 years now. La tenemos desde hace 3 años. Como ves, Bella es su nombre y es, como te puedes dar cuenta, hembra, ¿bien? Por eso lo he reemplazado con she. She is a sweet cat. Y si ves, también estoy utilizando el object pronoun, ¿cuál? Her, para referirme a ella. We've had her for 3 years now. Entonces, no solo estoy utilizando los pronombres sujeto, it, they, she, sino que también estoy utilizando los pronombres objeto, them, her, etc., para hablar de ellos. Bien, pero ojo, ten en cuenta lo siguiente. Podemos utilizar he or she también con wild animals, con los animales salvajes. ¿Y esto por qué? Por la razón de personificar a los animales. Ahora, si vas a los shows, presentaciones, espectáculos de estos animales salvajes, te vas a dar cuenta muchas veces que los presentadores presentan a sus propios animales salvajes como él o ella, ¿bien? Porque de alguna manera te puedes dar cuenta que ellos han establecido una relación muy íntima con su animal, ¿bien? Entonces, ellos muchas veces utilizan estos pronombres para referirse a ellos y presentarlos al público. Asimismo, también vas a encontrar en la literatura, en libros, que muchos autores, escritores utilizan he or she para identificar a animales en una historia, de alguna manera para hacerte entender que ese animal es una persona o se está comportando como una persona y dártelo a entender así. Entonces, vas a ver que no solamente se utiliza it, sino que estos también pueden utilizar en su literatura él o ella para referirse a estos animales. Ahora, veamos el segundo punto. When we meet someone else's pet for the first time. Cuando conocemos
a la mascota o al animal de otra persona por primera vez. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, te vas a un parque y te encuentras a una persona que tiene su perrito, ¿bien? Entonces, tú quieres preguntar ¿cuántos años tiene ese perrito? Y tú le preguntas, ¿How old is it? Esto puede sonar rude, brusco, ¿bien? Ahora, esto no quiere decir que la persona se moleste porque utilizaste it en tu pregunta. How old is it? Sino que se puede sentir muchas veces incómodo o incómoda, ¿bien? Porque te estás refiriendo a ese animal y de alguna manera estás dañando sus sentimientos. Entonces, para que esto no te pase, es muy importante muchas veces saber el sexo del animal. Entonces, para esto puedes preguntarle, ¿es macho o hembra? Is it? Ahí utilizas it porque no sabes cuál es el sexo. Is it a male or female? ¿Es macho o hembra? O muchas veces he escuchado decir lo siguiente. Is it a boy or a girl? ¿Es un niño o niña? Entonces, si esto preguntas, entonces ahí te van a responder. Male, que es macho, female, hembra, boy, niño, girl, niña. Muchas veces también te pueden preguntar lo siguiente, o te pueden decir de esta forma, ¡qué lindo perro! ¿Cuántos años tiene? Y ahí muchas veces utilizan he sin saberlo. What a lovely dog! How old is he? ¡Qué lindo perro! ¿Cuántos años tiene él? En este caso, muchas personas preguntan así sin saber el sexo utilizando he. Y ahí las personas te pueden corregir diciendo she's 2 years old y ya sabes que es she, ella, en vez de he. Pero ahí no es brusco utilizar he porque ya te estás refiriendo al animal como él. Entonces, en resumen, vamos a utilizar it cuando no conocemos el sexo del animal, cuando no tenemos una relación cercana, cuando no estamos familiarizados con ellos. Caso contrario, vamos a utilizar he o she para hablar de un animal porque conocemos su sexo, porque tenemos una relación cercana con nuestra mascota, nuestro animalito, porque es parte de la familia. Y asimismo hay que tener cuidado cuando conocemos a la mascota de otra persona por primera vez. No referirnos con it a la mascota de otra persona para poder conocer, por ejemplo, su edad, porque esto suena rudo, brusco, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Y si quieres saber el sexo, pues preguntarle, ¿es macho o hembra? Si no, también puedes simplemente identificarlo con he y la persona te corregirá y te dirá, no, es un she o es un female. Bien, ahora ya sabes en qué momento usar he o she cuando estás hablando de los animales.